Bien, buenas noches. Sean bienvenidos a la videoconferencia de la fase 2. Mi nombre es Milena Ivette Díaz Burgos y este día vamos a ver el tema, la noticia periodística, el reportaje periodístico. Bien, por si tienen alguna duda, solo me la hacen saber para contestárselas. Vamos a empezar sabiendo qué es la noticia. La noticia es un relato de un texto informativo, el cual se quiere mostrar con sus propias reglas de construcción, que es la enunciación, y que se refiere a un hecho novedoso o no muy común, o a la relación entre hechos novedosos y atípicos ocurridos dentro de una comunidad o en un determinado ámbito específico. Bien, se dice que la noticia es un género periodístico en la que se le llama recorte de la realidad sobre un hecho de la actualidad. La construcción de la noticia. El contenido de una noticia debe responder a la mayoría de preguntas que se hacen, como por ejemplo, ¿qué pasó? ¿A quién le sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Y por qué sucedió? Se dice de que para empezar a redactar el contenido que debe llevar la noticia, nos debemos de hacer todas estas preguntas para así darle su respectiva redactación. También se dice que el periodista ordena los datos de una forma decreciente a su importancia, parte de los datos más importantes a llegar a los menos significativos. En las características de la noticia, vamos a saber cuáles son las principales que son de la noticia en la prensa escrita. La primera es la veracidad. Los hechos o sucesos deben ser verdaderos y por lo tanto deben de ser verificables. La siguiente característica es la objetividad. El periodista no debe verse reflejado en ella mediante la introducción de ninguna opinión o juicio de valor, aunque se entienda que él cubrió la noticia y aparezca su nombre como responsable. En la noticia no debe de prevalecer la subjetividad del que la elabora, solo se adivinará que tiene un autor porque en ella se da una selección de la realidad, de manera que el periodista escoge los elementos que le parecen interesantes y relevantes, pero en ningún caso se mostrará su opinión. La siguiente característica es la claridad. La claridad es donde los hechos deben de ser expuestos de forma ordenada y lógica. También está la brevedad, donde los hechos deben de ser presentados brevemente, sin reiteraciones o datos irrelevantes. La siguiente es la generalidad. La noticia debe ser de interés social y no particular. Y por último, tenemos la actualidad, donde los hechos deben de ser actuales o recientes. Bien, aquí seguiremos con otras características, que es la novedad. La novedad en la noticia son los sucesos que deben de ser nuevos, desacostumbrados o raros. También está el interés humano. La noticia debe ser capaz de producir una respuesta afectiva o emocional en los receptores. Está también la proximidad. Los sucesos entregados provocan mayor interés si son cercanos al receptor. La prominencia. La noticia provoca mayor interés si las personas involucradas son importantes y conocidas. También está la característica que es consecuencia. La consecuencia de la noticia tiene un interés noticioso, todo lo que afecta a la vida de las personas. La oportunidad. Mientras más rápido se dé a conocer un hecho noticioso, mayor valor posee. También está el desenlace. Algunas noticias mantienen el interés del público en espera del desenlace que puede resultar sorprendente. El tema. Las noticias relacionadas con ciertos ámbitos del quehacer humano resultan atractivas en sí mismas como avances científicos. El servicio. Una noticia puede percibirse como tal en función del servicio que preste, que ayude a tomar decisiones.
Bien, los elementos de la noticia son, en primer lugar está el epígrafe, que es un texto breve que entrega un antecedente importante para entender el titular y la noticia. Se dice de que el epígrafe es un resumen de la noticia. En segundo lugar, el segundo elemento es el titular. Es el título de la noticia destinado a captar la atención de los lectores. La siguiente es la bajada o bajada de título. Amplía el contenido sugerido por el epígrafe y el titular, adelantando algunos pormenores. La entradilla es el primer párrafo y suele llevar la parte más importante de la noticia. El cuerpo de la noticia es el texto de la noticia, propiamente dicha. La importancia de los datos enunciados va disminuyendo de mayor a menor, tal como una pirámide invertida. Si tienen preguntas de lo que se ha visto hasta el momento, me las pueden hacer saber. Bien, si no tienen preguntas, ahorita procederé a hacerles una. Y quiero que me digan dos características de la noticia. Bien, quisiera saber dos características de la noticia. Me gustaría que respondieran para así darme cuenta si ustedes están poniendo atención. Buenas noches. Una de las características podría ser la veracidad Sí, y así la es. otra el desenlace. Sí, también. Sí, muy bien. Sí, esas son dos características de la noticia. También me gustaría hacerles otra, que si saben qué es la actualidad en la noticia. Creo que era donde decía que los hechos tendrían que ser como actuales o recientes. Sí, muy bien, Gisela, esa es una respuesta correcta. Así que vamos a continuar con, con la presentación. Mm, Otras características de la noticia. Debe de ser reciente. El hecho que se va a contar debe haber sucedido hace poco. Eso tiene que ver, como ya se vio, con la actualidad.
debe de ser también trascendental. La noticia debe mostrar una información importante para la sociedad. También debe ser paradójica. Eso quiere decir que contiene una idea que se opone al sentido común. También debe de ser estremecedora. Debe de causar un sobresalto ante algo impresivo. Por si algo les va generando duda, me lo pueden hacer saber para responderles. Bien, vamos a ver a continuación lo que es el reportaje periodístico. El reportaje periodístico es un artículo en el que se plasma el resultado de las investigaciones hechas por el periodista sobre un tema de actualidad. El punto de partida de todo reportaje son los hechos que constituyen o constituyeron noticia y que mantienen vivo aún el interés. Sobre ellos, el periodista intenta reunir datos, conocer causas, presentar antecedentes, analizar las consecuencias, contraponer puntos de vista diversos, confrontar diferentes interpretaciones, conocer las opiniones de los protagonistas o de los testigos de los hechos, y todo con el fin de ahondar cuando sea posible en el problema objeto del reportaje para dar una visión de él en todas sus facetas. Quiere decir de que cuando el periodista elabora el reportaje, debe de contener todos estos elementos para llevar a cabo el reportaje. Las características de un reportaje. En primer lugar está la exhaustividad. Para elaborar un reportaje, el periodista debe esforzarse en reunir cuantos datos y testimonios representativos tenga a su alcance, con el fin de transmitirlos al público una vez organizados. Esta exhaustividad en el tratamiento de los temas hace que el reportaje necesite de un espacio mucho mayor que cualquier otro género periodístico. Los datos que componen el reportaje deberán ser tratados y presentados con la máxima objetividad para que el destinatario pueda formarse una opinión cierta sobre ese tema. La falta de objetividad supone transmitir una visión parcial, deformada o equivocada de los hechos. Bien, vamos a saber cómo se hace un reportaje. En primer lugar, para elaborar un reportaje se debe de definir el tema de investigación. En esta primera instancia es necesario realizar una lista de temas posibles, teniendo en cuenta la relevancia que puedan adquirir en determinados contextos. Por ejemplo, debes tener presente quiénes serán los receptores de tu trabajo y cuáles son sus áreas de interés. Bien, en este primer punto se debe saber a quién va a ir elaborado el personaje, quiénes son las personas que van a captar la información de él. En segundo lugar, están las fuentes de información. En esta se recopila la información existente sobre dicho tema, con el fin de no caer en reiteraciones. Revisa los archivos de diarios, revistas y libros referentes al tema de tu investigación. Siempre habrá algo escrito. En tercer lugar, está la selección y análisis de las fuentes de información. En esta se jerarquiza la información existente. Dentro del material que has encontrado, selecciona aquello que tiene mayor importancia, debido al tipo de información que se entrega. Es necesario que se realice una lectura analítica del material recopilado. En cuarto lugar, se determinan las áreas más débiles en información clave. Esto quiere decir que en el punto anterior que ya se ha detectado cuáles son los tópicos que han tenido una mayor cobertura, en este paso se determinará qué aspectos se han elegido, tratando de determinar las causas de esta situación y dándoles la cobertura necesaria para otorgar originalidad a tu exposición. Bien, en quinto lugar está la selección de los entrevistados. En este punto se eligen los entrevistados a partir de la información seleccionada.
Realiza una lista de posibles entrevistados, privilegiando a aquellos que te puedan entregar una información de mejor calidad. No sé si tienen dudas hasta el momento, me lo pueden hacer saber. Bien, Fernando dice, ¿cuál es la definición del reportaje? Regresaremos a la diapositiva y si gustas tomar apuntes lo puedes hacer. Dice que el reportaje es un artículo en el que se plasma el resultado de las investigaciones hechas por el periodista sobre un tema de actualidad. Dice que el punto de partida de todo reportaje son los hechos que constituyen o constituyeron noticia y que mantienen vivo aún el interés. No sé si hay otra duda. No sé si tienen otra duda hasta el momento. Bien. Continuando con los pasos de cómo se hace un reportaje, estábamos en el quinto paso, que es la selección de los entrevistados. Se decía de que se eligen los entrevistados. Estos se van a elegir a partir de la información seleccionada. Se realiza una lista de posibles entrevistados, privilegiando a aquellos que te pueden entregar una información de mejor calidad. Se contacta, la entrevista y se prepara una pauta previa de las preguntas. Es decir, de que cuando el periodista hace una selección de los entrevistados, él hace una lista de las preguntas que le va a realizar. Dice, cerciórate de que tu entrevistado sea accesible. En caso de tratarse de una persona muy ocupada, contacta a una cita y sé puntual al momento de ir a entrevistarlo. Antes prepara la pauta de preguntas ocupando la información que has recopilado. Les decía, en base a los hechos, el periodista tiene una serie de preguntas para realizarle a las personas que va a entrevistar. Se realizan las entrevistas y se ordenan los datos obtenidos de acuerdo a su trascendencia. Es decir, se seleccionan los elementos más significativos para tu trabajo. Utiliza un criterio de coherencia entre la información que has obtenido a través de las entrevistas y el objetivo de tu reportaje. Bien, el sexto paso es la planificación, estructuración y redacción. Se estructura una propuesta argumentativa, para darle una dirección al reportaje. Se escribe el reportaje siguiendo la escritura prevista e insertando la información entregada por los entrevistados. Al momento de escribir el reportaje, debes de tener la información a mano y haber jerarquizado la calidad de la información. El séptimo paso, que es la revisión, como dice, se revisa el reportaje una vez escrito. Se chequean los datos bibliográficos y aquellos entregados por los entrevistados.
Tienes que revisar la fidelidad de la información poniendo mucho cuidado al momento de citar la fuente. Se adjunta material gráfico complementario. Incluye toda la documentación gráfica recopilada para darle un tono atractivo. En la revisión se puede decir de que el periodista lo que hace es que toda la información que recopiló, tanto en el lugar de los hechos o en el material bibliográfico consultado o en las personas que ha entrevistado, así es como va a ir ordenando toda esa información recopilada. La finalidad de los textos publicitarios. La finalidad básica del mensaje publicitario es la persuasión, es decir, el discurso emplea dos tipos de información denotativa y connotativa, aunque en la mayoría de los casos sea esta última la predominante. Por un lado, se nos informa el objeto que se pretende vender, se muestran sus cualidades y se invita a un acto de compra posterior, que es la denotación. Por otro lado, se reflejan pautas de conducta, se asocia el producto con determinados comportamientos, modas, conceptos de belleza o éxito. Esto es la connotación. Bien, no sé si tienen otra pregunta hasta el momento. Bien, a los que se acaban de conectar, no sé si quieren que les haga algún tipo de aclaración sobre el tema que se está estudiando. Quisiera saber si los que se acaban de conectar necesitan aclaración del tema. Bien, si no tienen dudas, voy a proceder a hacerles otra pregunta.
quiero que me digan qué es la novedad en la noticia. Ya habíamos dicho que la actualidad en la noticia es que los hechos deben de ser actuales o recientes. Y ahora necesito saber qué es la novedad en la noticia. Bien, quisiera que me respondieran para así saber si han estado poniendo atención y si ustedes gustan también les puedo activar el micrófono para que respondan. Bien, les acabo de escribir la pregunta que dice ¿qué es la novedad en la noticia? La novedad en la noticia es donde abarca hechos o sucesos nuevos o temas nuevos, no sé, desacostumbrados o raros, no sé. Sí, muy bien, esa es la respuesta correcta. Se dice que la novedad en la noticia, los sucesos deben de ser nuevos, desacostumbrados o raros. Sí, Fernando Ávalo, los sucesos en la noticia deben de ser nuevos. Esa es la característica de la novedad. Deben de ser nuevos, desacostumbrados o raros. No sé si tienen una otra duda. Si no, pues continuaremos con la presentación. Bien, vamos a continuar y vamos a ver las características de los textos publicitarios. La primera de ellas es que el receptor es siempre colectivo, es decir, que el emisor del mensaje publicitario puede ser una persona, una empresa, pero el receptor son siempre las masas. La siguiente es, combinan diferentes registros idiomáticos según el tipo de receptor. Pueden ser niños, adultos o jóvenes. Así cualquier texto publicitario debe ser adaptado al público al que va destinado. Es decir, de que los textos publicitarios deben de ir clasificados, o solo son para niños, solo para adultos, o jóvenes, o puede ser
un texto publicitario generalizado para todo tipo de receptores. La siguiente es que se emplea el lenguaje con una función apelativa o connativa, ya que se requiere captar la atención del receptor y provocar en él una reacción. No obstante, también pueden aparecer otras funciones como la fática y sobre todo la poética. También emplea un lenguaje connotativo para sugestionar al consumidor, quien asocia el producto con una serie de valores, que puede ser juventud, belleza, bienestar, poder o elegancia. También el anuncio es breve y conciso, pues debe retener la atención del receptor un tiempo suficiente, pero mínimo para no cansar a quien lo recibe. Es decir, de que el texto publicitario no debe ser muy largo ni tampoco demasiado corto. La siguiente es, se utilizan diferentes códigos según el medio de comunicación en que se va a insertar el anuncio. En la radio, el mensaje publicitario es principalmente lingüístico. No obstante, los efectos sonoros y la música desempeñan un papel importante. Es decir, que en la radio no se puede percibir con los ojos. Simplemente lo percibimos con nuestros oídos, por eso se dice que es lingüístico, no lleva ningún tipo de señal ni símbolo. En la televisión predomina la imagen en movimiento, aunque el lenguaje oral y la música también son importantes. En la prensa escrita, el anuncio suele combinar imagen fija y lenguaje verbal. Al igual que el texto, la imagen es connotativa, es decir, tiene significados afectativos. La siguiente es, los textos publicitarios se caracterizan por el empleo de eslóganes, que están formados por una o más frases breves, que impactan y son fáciles de recordar. Bien, vamos a ver los rasgos lingüísticos del lenguaje publicitario. Está el nivel fónico y gráfico. En el nivel gráfico abundan las grafías ajenas al español en la recreación de marcas españolas como Fosquitos y Picolín. Los recursos fónicos más empleados son la rima, el fregar se va a acabar, la aliteración, for fiesta fuerte, la paronomasia o empleo de palabras fonéticamente parecidas, diacal y adiós a la cal. También yo acá he escuchado un anuncio que dice neovacina hay que medicina, o sea que con el nivel gráfico, perdón, con el nivel fónico, se quiere de que estos rimen, o sea, las frases que se van a utilizar rimen. También está la onomatopeya, que es chup chup avecrem. El punto o la coma como signos de puntuación se emplean a menudo para separar el tópico, normalmente el nombre del producto, del resto del enunciado, como por ejemplo está Coca-Cola, la chispa de la vida. Ese es un ejemplo. Es decir, que esta va separada por coma. Bien, el nivel morfosintáctico. Ausencia del núcleo verbal. Se entiende a la elipsis de verbos como ser, estar o haber. Yo siempre fiel a mi estilo. Generalmente se eliminan los verbos para conseguir eficacia y rapidez de este modo. Al ser la función apelativa la denominante en los textos publicitarios, en ellos abundan las oraciones imperativas y exhortativas, que pueden ser busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. También está
que abundan las oraciones exclamativas y las interrogativas retóricas, como por ejemplo, ¿te gusta conducir? Aunque a menudo la interrogativa es una orden indirecta. ¿Hasta cuándo vas a esperar para vestirte de verano? También está la utilización de fórmulas de tratamiento adecuadas al tipo de consumidor. Puede ser señoras y señores. El nuevo Audi Wrangler resiste si tú quieres. También, por último, destaca el uso de elementos intensificadores como son los prefijos. Supercrédito Santander Central Hispano. También están los sufijos, el libretón BBV, el artículo lo más adjetivo, lo bueno sabe bien, lo mejor para el hombre, el comparativo de superioridad o el superlativo. Dixon lava más limpio el turrón más caro del mundo. La repetición de elementos. Saimasa el café. El indeterminado, un más todo un coche. No sé si tienen preguntas ahorita. Bien, si no tienen preguntas, quisiera que me digan qué es el titular en una noticia. Si gustan también pueden responderla por micrófono. Bien, vamos a esperar si alguien más responde, así para concluir con la respuesta de qué es el titular en una noticia. Me gustaría que los demás aspirantes participaran, así para dar la respuesta correcta de lo que es el titular en la noticia. Bien, Fernando. Se dice de que el titular es el título de la noticia, que con él se pretende captar la atención de los lectores. Bien, no sé si tienen preguntas y si no, pues continuamos ya para ir finalizando la videoconferencia.
Sí, simplemente es un título que con él se pretende, como te dije, captar la atención de los lectores. No sé si te queda claro, Fernando. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el nivel léxico y semántico, que ya es el último. En ese abundan los prefijos cultos: bio, extra, ultra, extraplana, biodegradable, ultraligera. Uso de sufijos extraños a la lengua castellana: matic, ex, ax, evax, flex, citromatic. Incorporación del extranjerismo: EAU, perdón, de Roches, pour home, just do it. También está el uso de tecnicismos científicos, con valores positivos, como bifidus, activo, HP neutro, alcaloides. También está la creación de neologismos por derivación, como ligereza, danonino. Y por último están los juegos con frases hechas, refranes y expresiones latinas. El dinero no da la felicidad, gástatelo, mejora tu tren de vida, anuncios de Renfe. Bien, no sé si tienen dudas de lo que ha sido el tema de este día, me lo pueden hacer. Bien, entonces ahorita voy a hacer la última pregunta de la videoconferencia y quiero que me mencionen 2 elementos de la noticia. Muy bien, Fernando. Esos son 2 elementos de la noticia. No sé si tienen más dudas y pues si no la tienen, gracias por participar en la videoconferencia y les deseo suerte para el siguiente examen. Estudien mucho y sigan repasando cada material de estudio y si pueden realicen las autoevaluaciones que les ayudarán. Bien, entonces hasta aquí concluye la videoconferencia y como les dije, gracias por participar, pasen buenas noches.